somos tan tremendamente egocéntricos que lo que hacemos es despreciar, menospreciar todo el resto del reino animal. Y si les dijera que existe religión entre los chimpancés, que tienen una religión que podríamos en cierta forma comparar con la nuestra, y así lo han visto diferentes personajes que han estado investigando in situ cómo viven los chimpancés. Una de ellas muy conocida, Jane Goodall, la primatóloga. Y no solamente los chimpancés tienen religión y entran en éxtasis en diferentes lugares sagrados para ellos, sino que las plantas son capaces también de comunicarse entre sí e incluso de tomar decisiones. Es como si fuéramos tan ciegos que nos gusta vivir en una gran mentira. Una gran mentira que tiene diferentes cabos de atar, una gran mentira que nos tiene realmente en una Matrix. Porque, por ejemplo, no sé si han visto un documental que se llama Educación Prohibida, un documental que es viral en la red y que nos habla de cómo la educación en la que vivimos, la educación que nos dan cuando somos niños, es para que seamos borregos de una gran masa. Intentan que memoricemos y memoricemos, pero no les gusta a las élites que pensemos por nosotros mismos, que tengamos un espíritu crítico. Memorizar, 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 y se nos olvida lo más importante, nuestro poder de la intuición que nos guíe nuestra alma y nuestro corazón. Pues en contra de lo que muchos piensan, esa, entre comillas, ausencia de racionalidad y darle más importancia a nuestro alma y a nuestro corazón que muchas veces a la razón, puede hacer que nuestra vida cambie sustancialmente hacia lo positivo. Y hasta la ciencia refrenda esto. Vivimos, en resumen, en una verdad prohibida, que es el libro que tengo aquí de mi buen amigo Miguel Pedrero. Esta es la tercera entrevista que le hago del libro y os aseguro que podrían ser 20 más porque ha hecho un trabajo magistral. Que sepáis, toda la gente que nos estáis escuchando aquí en América Latina y en Estados Unidos, que lo tenéis en Amazon. Podéis conseguirlo a través de Amazon. La verdad prohibida de Miguel Pedrero. Pensamos que somos únicos, pero estamos muy equivocados. No somos más que un mono un poco más complejo que los chimpancés que están en Centroáfrica. Saludos, familia del misterio. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Mi nombre, por si alguno no sabe quién soy, es Juan Jesús Vallejo. Mis redes sociales me pueden seguir en Twitter @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook como Juan Jesús Vallejo. Hoy un tema fascinante, este libro que no paro de subrayar y de ver, y Miguel, que es buen amigo, que está otra vez por acá, y aunque yo había leído algunos de sus artículos ya en año cero sobre el tema de los chimpancés y la religión de los chimpancés, que es algo de lo que se ha puesto muy de moda, además desde hace algunos años, pues quería tenerlo aquí en Oculto tras la sombra para que nos lo contara. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Miguel Pedrero, y desde luego para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la sombra. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias a las personas que se suscriben, que se suman cada semana a nuestro canal, que están pendientes de nuestros contenidos. Siempre con Juanje estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus likes y demás. Si les gusta este contenido, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juanje y a este servidor. Y en esta oportunidad, Juanje, un tema fascinante, esa posible espiritualidad en el mundo animal. Yo creo que va a ser un dossier increíble para todas las personas que vivimos fascinados con esta temática, Juanje. Espiritualidad en el mundo animal y alguna cosa más que
que vamos a hablar con Miguel Pedrero, ¿no? Sobre si realmente vivimos en una matrix mental que nos han impuesto desde hace siglos los más poderosos del planeta. Creo que ese es el trasfondo, en el fondo, del programa, ¿vale? Pero sí es cierto que hay un apartado del libro que habla sobre las plantas, sobre los animales, que a mí me fascinó echarle un vistazo esta mañana. ¿Tú crees que los animales tienen alma o no, Alejandro? Claro que sí, Juanje, como alguien que tiene una gatita en su casa y que la siento casi como si fuera un familiar más, para mí, claro que los animales tienen religiosidad y en específico sobre lo que comentabas en la introducción de Jane Goodall, la ciencia cada vez se acerca más a evidenciar esto desde el punto de vista de los datos, de los números, del análisis, de la ciencia, del riguroso método científico, así que va a ser impactante el dossier que vamos a desarrollar. Yo mientras grabo el podcast tengo una vaca de 45 kilos que se llama Tito justo en mis pies, así que si me veis moverme de un lado para otro es porque mi perro Tito, que es un bernés de la montaña, se está moviendo junto a mis pies. Yo sí que creo que tienen espiritualidad, que tienen alma. Yo no hay otra forma que tengo de entender, por ejemplo, el tema de los perros, ¿no? Cómo los perros son tan gregarios que necesitan su manada, exactamente igual que nosotros, y nos lo recuerdan y se adaptan tanto a la vida familiar porque ellos también necesitan su familia. Creo que es algo atávico, algo que está en nosotros y algo que vamos a tener siempre. Pero el que ha estudiado un montón sobre esto y ha hecho un libro maravilloso que os vuelvo a recomendar, La verdad prohibida, de Miguel Pedrero, lo podéis encontrar en Amazon, es Miguel Pedrero, que aquí lo tenemos. Miguel, ¿qué hay? Muchas gracias, que te he molestado un montón por tu libro, espero que vendas mucho, si no me vas a retirar la palabra, macho. Nada, yo encantado de estar en vuestro programa y además me dicen que también se puede conseguir en Mercado Libre, eso me dicen. Ah, sí, bueno, Sí, aquí en Colombia, vale, pues que le sí, echen un sí, sí. vistazo, perfecto. Sí, sí. Fijaros, decías tú antes o os preguntabais si los animales tienen alma, ¿no? Y defendía la misma hipótesis Jane Goodall desde un punto de vista quizás racional, pero ella decía, si miles y miles de millones de personas en todo el mundo, profesen la religión islámica, o sean cristianos, o sean hinduistas, o sean animistas, si miles de millones de personas en este planeta creen que cuando este montón de huesos y carne deja de funcionar, nuestra mente, nuestra alma o nuestra conciencia continúa viviendo, ¿por qué prohibimos esa posibilidad a nuestros hermanos animales si cada vez vamos descubriendo que son más similares a nosotros de lo que nos pensamos? Sobre todo por una razón fundamental, y es que los seres humanos, y eso no lo podemos olvidar, no somos más que animales, ¿no? Y cada vez que vamos conociendo a los animales nos damos cuenta de que también sufren, por supuesto físicamente, pero psicológicamente, que odian, que aman, que quieren, que son capaces de lo peor y de lo mejor, exactamente igual que los seres humanos. Sí, efectivamente. Tú además tienes un libro buenísimo de esto que se llama Espérame en el cielo, juraría, Sí, corrígeme si me equivoco. sí, nos No vemos sé en el si cielo. nos Sí, vemos en el cielo. No sé si está en Amazon o no, o lo pueden conseguir, que es sí, sí, sí. casos que tú investigaste de fantasmas de animales. Cómo se Fíjate. aparecían a sus dueños después de muertos. Y yo recuerdo, hace muchos años cuando te entrevisté de esto, cuando yo estaba en otra etapa radial, en Blue Radio, aquí en Colombia, que me mandaste unos testimonios que eran brutales, Sí, buenísimos. No sé si ese libro todavía se puede conseguir o no. Espero que sí. Ojalá se sí, pueda. sí, sí. Todavía se puede conseguir y además la razón por la que comenzamos ese libro, mi compañero de aventuras Carlos Fernández y yo, es que en una conversación que estábamos manteniendo sobre estos temas que nos interesan tanto, la conversación derivó hacia las apariciones de personas fallecidas que se presentan ante sus familiares y amigos. Y entre todo ese universo de casos que conocíamos, que habíamos recopilado, pues teníamos un caso en el cual el testigo afirmaba que quien se le había aparecido no era un familiar fallecido humano, al menos, sino que era alguien muy cercano, que era el perro con el que había compartido su vida durante muchísimos años y que después de muerto se le había aparecido. Y no le habíamos hecho ni puñetero caso. Habíamos relegado ese caso al cajón de las anécdotas, ¿no? Y nos preguntamos, oye, ¿por qué hemos hecho eso? ¿No? Es decir, oye, no son seres conscientes, no son seres vivos. Oye, si no nos parece tan extraño a nosotros que hemos recopilado muchos de estos casos, que se aparezca un familiar o un amigo fallecido para decir,
en la mayoría de las ocasiones, no llores por mí, que estoy bien, oye, ¿por qué no se va a presentar un ser vivo como puede ser un animal? Y sobre todo, que al igual que un familiar o una persona cercana, con nuestros animales de compañía tenemos una afinidad increíble en la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones, más que con muchos seres humanos, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no? Y entonces lo que nos preguntamos es que, bueno, que casos de estos tiene que haber unos cuantos, ¿no? Aunque pensamos en un principio que no eran tan habituales como aquellos en los que quienes aparecen son personas fallecidas. Y empezamos a tirar del hilo, a recopilar historias, a preguntar aquí y allá, y bueno, fue absolutamente alucinante. Nos llegaron un aluvión de casos. A día de hoy me siguen llegando cantidad de historias de gente que está convencida que el ser vivo que se le ha aparecido es su animal de compañía, que se le apareció para despedirse. Y llegamos a la conclusión, aunque obviamente no es una conclusión científica, porque se necesitaría un universo muchísimo más amplio y un trabajo estadístico, pero tenemos la sensación de que esos casos en los cuales los que se aparecen son animales fallecidos son exactamente tan habituales como aquellos en los que se aparecen son personas, tan habituales. Pero fíjate qué bonito, Miguel. Yo creo que es el único libro de fantasmas de animales que conozco. No sé si existe otro, ¿vale? Y cuando escuché los testimonios, esto si quieres lo dejamos para otro podcast aquí en Caracol, cuando tú quieras, ¿vale? Recuerdo el testimonio de una señora, juraría en Sevilla, que tenía problemas de salud, que tenía una perra labradora, que era espectacular, una perra que le había salvado la vida y que luego se le apareció después de muerta. Y ese caso realmente me impactó, sobre todo como lo contaba ella, porque era una cosa realmente espectacular. Y es eso, es que se nos olvida que los animales, ¿vale?, que es de lo que estamos hablando hoy, sienten exactamente igual que nosotros, son seres sintientes, pero es que además hay un caso muy conocido, luego si quieres más tarde hablamos de las plantas, ya que hemos arrancado con los animales, sigamos por ahí y otra vez os recomiendo ese libro de Miguel Pedrero, aunque un día hacemos un podcast sobre eso, que se llama Espérame en el cielo. Yo me quedaba muy en shock cuando veía los vídeos de una gorila que se llamaba Coco. Falleció, juraría, en el año 2018, si mal no creo. Sí. Y Coco es una gorila a la que le enseñan el lenguaje de los sordomudos. Ella no podía hablar, aunque hay otros casos también de chimpancés, como es el caso de Washoe, aunque Washoe creo que aprendió no más de unas 300 palabras, mientras que Coco llegó a aprender 2000 palabras, y cuando quería responder algo y no sabía la palabra, mezclaba diferentes palabras para responder. Una vez le dijeron, oye, ¿esto qué es? Y era un anillo, y entonces decía pulsera, dedo, pulsera, dedo. Era una genia, y además hubo una cosa muy chistosa una vez, porque en la universidad en la que estaba siendo investigada esta gorila, que nunca quiso aparearse con ningún macho, no le gustaba el sexo, pues nada, pues le buscaron un noviete. Y entonces pues estaban todos los científicos esperanzados de que estuviera con el novio y tal. Y entonces Coco de vez en cuando hacía chat públicos y la gente le podía preguntar a Coco. Y entonces le preguntaron que si le gustaba el novio que le habían traído, y ella dijo taza de váter, que no le gustaba. Nada. Nada. No le gustaba absolutamente nada. Me parece genial por Coco, no tiene por qué aparearse con quien le digan los biólogos, ¿vale? Pues claro. Si no le gustaba el novio, pues no le gustaba el novio. Pero sí es verdad que el caso de Coco y cómo hablaba Coco, a mí era algo que me estremecía. Y aunque había científicos que decían, no, esto es como el niño lobo que encontraron en Francia, pues le ponían leche y el tipo escribía leche y no se ve que era la leche, pero le daban leche y entonces lo hacía por un estímulo recompensa. Desde mi punto de vista, así no se puede justificar todos los comportamientos, las frases y todo lo que decía Coco, ni mucho menos. Y es que somos tan prepotentes, ¿vale?, que esto directamente nos asusta, ¿vale? Antes de meternos en religiones de animales y tal, que le quería preguntar a Miguel Pedrero por Coco. ¿Qué supuso también investigar la figura de Coco, de esta gorila que hablaba y que decía cosas como para que se cayese uno para atrás, vamos? Claro, además Coco había nacido en cautividad y ya desde sus primeros momentos de vida, los científicos de la Fundación Gorila de California, que eran quienes la cuidaban a Coco, se empeñaron
en enseñarle a comunicarse con ella, como tú muy bien decías, a través del lenguaje de signos. Y Coco llegó a aprender, también como apuntabas, unas 2000 palabras. Y también como apuntabas, y esto es muy interesante, cuando no conocía una palabra, cuando no conocía un objeto, combinaba otras palabras para referirse a ese objeto, como lo del anillo que acabas de comentar. Yo siempre hago el chiste, ¿no?, cuando me preguntan por Coco, y digo que Coco tenía mucha más capacidad de expresión que la inmensa mayoría de los diputados del Parlamento español. Es decir, Bueno, y vete a Colombia, lo flipas. Sigue, perdón. es decir, que era capaz de combinar 2000 palabras. Pero con Coco hay una historia muy interesante que dio mucho que hablar y que causó una enorme polémica entre biólogos, antropólogos, zoólogos, y es que a Coco le encantaban los gatos. Ella tenía gatos como animales de compañía y en cierta ocasión le regalaron una cría, un gatito que él le puso de nombre Olval, ¿no? Y bueno, pues Olval los llevaba debajo de su brazo, jugaba con él, lo cuidaba, y un día Olval se escapó de la Fundación Gorila y lo encontraron muerto, lo encontraron atropellado en una carretera cercana. Entonces los científicos le comentaron a Coco a través del lenguaje de signos lo que había ocurrido, que su amigo Olval había fallecido. Y es curioso porque Coco actuó como muchas veces lo hacemos los seres humanos cuando nos informan de una muerte inesperada, de alguien que acabamos de ver hace un momento o el día anterior y nos dice, no, ha fallecido, ¿no? Y uno se piensa que cuando se trata de una persona querida te vas a echar a llorar de repente, y en realidad lo que haces es que te quedas en un estado de shock, ¿no? Es decir, no te lo crees. Y así actuó Coco. No le dio importancia y en principio hizo como si no hubiera escuchado nada. Es decir, estaba en estado de shock. Y luego, cuando ya empezó a interiorizar esa realidad, pues comenzó ya a llorar desconsoladamente, como las personas, ¿no? Y pasado un tiempo, los científicos decidieron hacerle unas cuantas preguntas sobre el concepto de la muerte, ¿no? ¿Cuál era el concepto de la muerte que tenía Coco? Y es muy curioso lo que salió de esa conversación porque, claro, le preguntaron, en primer lugar, a dónde van los animales, a dónde van los gorilas, a dónde van los chimpancés, a dónde van los gatos, en este caso Olval, cuando fallece, ¿no? Y él contestó algo así como era sueño. Sí. Es decir, como si fuera un sueño eterno, ¿no? Sueño, además dijo estas dos palabras, sueño y adiós. Es decir, un adiós para siempre y como si en el otro lado uno tuviera la sensación de que estaba como en una especie de sueño. Eso lo que indicaba, entre otras cosas, es que Coco era consciente de que la muerte, al menos, era un estado diferente al de la vida. Que cuando alguien fallece ya no regresa, es decir, que está muerto para siempre, y esa palabra que empleó, eso de sueño, puede querer significar que considera que de algún modo continuamos viviendo en la otra vida, pero como si fuese un sueño. Y además, en esa conversación, en un momento determinado, utilizó la palabra sagrado. Exacto. Que esto causó mucha polémica, ¿vale? Y todavía se discute en qué sentido utilizó la palabra sagrado. Obviamente, supongo que no con la carga de profundidad con la que la puede utilizar un ser humano, pero lo cierto es que utilizó la palabra sagrado, ¿no? Y todavía se discute si en algún momento algún científico, digamos, influyó en Coco para que empleara esa palabra y en qué sentido empleó esa palabra. Pero desde luego lo de sueño y adiós, eso está claro que lo empleó para referirse al concepto de la muerte. Fíjate, Bia, la charla la tienes textual en tu libro y exactamente la charla dice, Coco, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y ella responde, cómodo, sagrado, adiós. Dios. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿cuándo mueren los gorilas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde van? Y ella entonces responde, problema viejo. Tercera pregunta, otra vez insistiendo, ¿y cómo se sienten los gorilas cuando mueren? ¿Están felices? ¿Están tristes? ¿Atemorizados? Y ella respondió, sueño. Es brutal.
Es O brutal. sea, no, mejor que los políticos de España y Colombia seguro. Y si me están escuchando del resto de América Latina dirán, o sea, Coco for President. O sea, seguro, vamos. Sí, Segurísimo. sí, 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 sí. Sí, sí. Es decir, que de algún modo tenía un concepto, un cierto concepto de lo que es la muerte y consideraba la muerte, es decir, y podía describir el estado en el que se encontraba un ser vivo. Todo esto lo que demuestra es que, en cierto modo, Coco tenía un concepto de que la muerte era algo diferente a la vida e incluso podía describir el estado en el que se encontraba cualquier ser vivo cuando fallecía, y además lo describía de una forma un tanto poética, ¿no? Utilizando apelativos, palabras bastante interesantes. Sí, claro, es que, vamos a ver, eso lo que nos demuestra, que es lo que no quiere decir la ciencia, desde mi punto de vista, es que Coco tenía su conciencia. Una conciencia, al darle lenguaje, mucho más compleja que la de un gorila que le da simplemente un caramelito y ya. Que es lo que mucha parte Claro. hay gente de la ciencia que no quiere todavía meterse en esto. Pero ojo, que esa conversación que tú recoges en tu libro, La verdad prohibida, Miguel, no solamente nos estaría hablando de que Coco tenía conciencia, sino que Coco tenía conciencia de que su conciencia, valga la redundancia, su alma podía llegar a ser inmortal o al menos a trascender más allá de la muerte. Y esto a mí me parece una pasada. Quizás los que tenemos animales, pues esto no nos suena extraño, ¿vale? Yo que estoy haciendo aquí, haciendo malabarismos para no pisar a Tito debajo, ¿vale? De mis pies. Bueno, pues es que, no sé, son tan apegados al ser humano, son tan gregarios, son tan diferentes, que yo sí estoy convencido de que tienen alma exactamente igual que nosotros, y obvio que hay un más allá, como demuestra ese otro libro tuyo, ¿no? Hay incluso una historia muy triste, porque esto es muy complejo, ¿vale? Que es lo que sucedió con el orangután Chantec, ¿vale? El orangután Chantec que acabó en Atlanta, en un zoológico, pero que bueno, que fue una historia súper trágica porque era un orangután que lo llevaron a la universidad, que lo estuvieron investigando durante muchísimos años. El orangután era súper chistoso porque se subía a un coche y memorizaba, sabía dónde estaba la hamburguesería más cercana porque le encantaba comer hamburguesas, y que una noche, que eso nunca quedó claro, agredió a un grupo de estudiantes, posiblemente porque los estudiantes se mofaron de él o quisieron hacerle alguna tontería, y el orangután pues le dio un tortazo a un estudiante, y eso hizo que estuviera un montón de años encerrado en una jaula sin apenas poder moverse, y al pobre Chantec le dio una depresión tremenda hasta que un científico llegó y dijo: oiga, saquen este orangután de acá y llévenlo, por Dios, a un zoológico, donde estuvo con el resto de orangutanes hasta que falleció, aunque lo que le encantaba era interactuar con los humanos, y al resto de orangutanes les llamaba perros rojos, decía que él no era como ellos y tal. Era una cosa como muy chistosa, ¿no? Y es que estas tres especies de las que estamos hablando, chimpancés, orangutanes y gorilas, bueno, tienen una proteína un 99% igual a la humana, ¿vale? O sea, es más, hasta hay un episodio, no recuerdo en qué Olimpiada fue, que acusaron a una selección olímpica de haberse dopado porque habían comido carne de chimpancé. Como la proteína es tan similar a la nuestra, se absorbe mucho mejor, y eso hace que tengan mayor potencia muscular hasta ese punto. Qué bruto comer chimpancé, por cierto. El tema es ese, o sea, es un tema muy complejo, y esto a la gente le da miedo, el decir que los animales tienen conciencia. Yo lo digo así de claro, para mí sí que la tienen, ¿vale? Cada uno, obvio, en su cerebro, pues obvio, no es igual de inteligente y de consciente un cangrejo que posiblemente una ballena azul. La masa encefálica es muy diferente, pero todos en su cierta medida, efectivamente, tendrían esa conciencia. Para mí el caso de Coco es muy revelador, ¿vale? Invito a la gente a que googlee en YouTube y pongan Coco, vídeos de Coco, que os vais a quedar en shock, porque además era un animal que tenía una fuerza descomunal y se comportaba como una niña mimada, como la que la habían educado y le habían enseñado toda la vida. Pero somos tan egocéntricos que esto nos da muchísimo miedo. Ahora vamos sí ya a meternos, si te parece, Miguel. Yo vi vídeos de esto y yo me quedé en shock. Vídeos de la religión de los chimpancés. Como si a los chimpancés les hiciera falta también la existencia, no sé si de un dios, de dioses, pero sí
la existencia de lo sagrado para reforzar su vida como seres individuales aquí en la Tierra, que es lo que nos pasa a nosotros. Los vídeos que yo vi, que me sorprendieron muchísimo, se ve un chimpancé que llega hasta lo que se entiende que es para él un árbol sagrado, empieza a entrar en una especie de semitrance, se pone a dos patas, gira y luego le tira piedras a las raíces de ese árbol. Por lo que he estado leyendo, creo que esto también se repetía en unas cascadas que había cerca. Entendían que la cascada, por el tema del agua o por algo que nosotros desconocemos, era también un lugar sagrado. ¿Cómo te metiste a investigar esto de la religión de los chimpancés, Miguel? Pues fíjate, a raíz de un artículo que escribió hace algún tiempo la famosa Jane Goodall, que está considerada la mayor primatóloga y una de las voces más importantes sobre o en lo que respecta a los derechos de los animales, ¿no? Recordemos quién es Jane Goodall, ¿no? Que, como digo, es una incansable luchadora por los derechos de los animales, es la mayor experta en el comportamiento de los chimpancés en la historia. Y tiene en su haber infinidad de premios, ¿no? Por ejemplo, tiene el premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica, es vegetariana estricta y además es miembro destacada del Comité Proyecto de los Derechos No Humanos y durante muchos años fue presidenta de Defensores de los Animales, una organización que proyectó infinidad de campañas para proteger los derechos de los animales y que además obtuvo una gran influencia en los gobiernos de diversos países, ¿no? Fíjate, Jane Goodall estudió durante 55 años, casi nada, durante 55 años, el comportamiento de unos chimpancés salvajes en un parque nacional en Tanzania, ¿no? Y allí ella llegó a la conclusión, después de una observación de 55 años, que esos chimpancés tenían comportamientos que denotaban alguna clase de práctica religiosa. Y él escribió en la famosa Enciclopedia de la Religión y la Naturaleza un artículo titulado Espiritualidad en los primates, que además causó una polémica tremenda entre sus compañeros. Y si me permites, en el libro hago alusión a un pequeño fragmento de ese artículo y si me permites, es muy breve, Sí, claro, léelo. Porque es muy interesante. Esto escribía Jane Goodall. Decía, muchos teólogos y filósofos sostienen que solo los seres humanos poseen alma. Mis años en el bosque con los chimpancés me han llevado a cuestionar esta suposición. Día tras día me encontraba únicamente en compañía de mis amigos los animales, los árboles, los arroyos, las montañas, las tormentas y el impresionante cielo nocturno plagado de estrellas. Me hice una con el mundo. Aparte de los cambios del día a la noche o de la temporada seca a la húmeda, el tiempo dejó de ser importante para mí. Aquellos fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con un poder espiritual que sentía a mi alrededor. Ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el Gran Espíritu, el Creador. Allí, en la selva, llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros, los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado, que nos permite compartir y discutir ideas, denominamos alma a esa chispa divina presente en todos nosotros. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente. Y fíjate que, entre otras cosas, Jane Goodall descubrió, hacías tu alusión hace poco a ello, el famoso baile de la cascada, que luego fue algo que comprobaron otros antropólogos y zoólogos que se dedicaban al estudio de los animales en su medio natural, ¿no? Y es básicamente que a medida que el chimpancé se acerca a una cascada o una catarata y aumenta el ruido del agua, su trote se acelera, su pelo se eriza del todo y efectúa una especie de baile, ¿no? Es decir, que se balancea rítmicamente de un pie a otro y luego empieza a patear las aguas, se acerca al agua y empieza a patear esas aguas y luego levanta grandes piedras, las tira contra la cascada, trepa las lianas y se cuelga, se balancea de las lianas en medio de la niebla. Bueno, eso puede durar aproximadamente 10, 15 minutos y se llama la danza o el baile de la cascada y son muchos los antropólogos y los biólogos que están convencidos de que es algún tipo
de ritual de una protorreligión. En cierto modo, para conseguir algo, ¿no? Para pedir algún tipo de deidad o algún tipo de poder, algo. Por ejemplo, se ha comprobado este baile de la cascada cuando llueve y no para de llover. Los primates, en este caso los chimpancés, realizan ese baile de la cascada como si quisieran que no lloviera. Y en otras ocasiones, cuando no llueve y necesitan agua, realizan también este baile, como si quisieran que lloviera, ¿no? Y fíjate que esto tampoco es tan diferente a lo que hacemos nosotros, porque algunos antropólogos denominan a este comportamiento un comportamiento protorreligioso. Y yo me pregunto, ostras, si los seres humanos, cuando sacamos a las vírgenes o a los santos en procesión para que llueva, ¿no? Para las cosechas o para que deje de llover, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente igual, yo lo he visto en mi pueblo 1000 veces, cuando no llueve sacar al santo, a ver si Claro. llueve que llega la sequía. Y fíjate qué bonito esto, ¿no? El tema de la danza y el olvidarte del mundo y el intentar conectar con lo sagrado a través de la danza. Que eso lo hemos visto en absolutamente todas las religiones animistas del mundo. ¿Qué hace el vudú? ¿Cómo Claro, contactas con Dios? claro, Danzando. danzando, claro. ¿Qué hace la Claro. santería? ¿Qué hace el animismo cuando vas en medio de la selva? ¿Qué hacen los aborígenes australianos? Danzar Claro. para comunicar con tus dioses. Sí. Es exactamente igual. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Juanje, algo muy interesante respecto a este tipo de estudios, no solamente los desarrollados por Jane Goodall, sino que recientemente investigadores del Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania, detectaron un comportamiento bastante llamativo en chimpancés en las selvas de Guinea-Bissau. Y es que resulta que estos primates solían arrojar piedras a unos árboles en específico. Lo que impactó a estos hombres de ciencia es que fue tal la cantidad de piedras y de chimpancés que vieron erigiendo este tipo de monumentos, casi que ellos lo denominan como si estuvieran construyendo dólmenes muy primitivos frente a determinados árboles, que ellos determinaron que era como si estos chimpancés, estos primates, estuviesen generando un pensamiento lo suficientemente complejo que conectara el lanzamiento de estas piedras y estos árboles en específico con una especie de ritual, Juanje. Luego fíjate lo bonito que lo contaba James Goodall en el párrafo que aparece en La verdad prohibida de Miguel Pedrero. Cuando uno está tanto tiempo en la selva, ya lo único que distingues en el tiempo es la época de lluvia, la época seca, el día, la noche, y es como si te fundieras con el ambiente que nos rodea. Que es lo que ahora el Homo sapiens moderno del siglo XXI necesita de vez en cuando, y nos vamos a la selva a buscar ese antiguo chamanismo, esa antigua espiritualidad, porque vivimos en un mundo donde todo ya es tan racional que no lo entendemos. Fijaros qué cosa tan absurda. Todo tiene que ser ya tan empírico que lo que acaba es aburriéndonos. Necesitamos lo espiritual, ¿no? Y que lo hagan los animales exactamente igual que nosotros, que lo hagan los chimpancés, me parece algo realmente fabuloso. A mí me fascina. Oye, Miguel, para ir avanzando en esto, bueno, no va a dar tiempo en el podcast ni a la mitad de lo que te iba a preguntar, ni a nada de nada, pero creo que lo dejamos hoy en animales Vale. y poquito más. Oye, Miguel, recoges tú también en tu libro un epígrafe donde nos habla de ritos fúnebres de elefantes. Lo hemos escuchado en las películas de Tarzán, el famoso cementerio de elefantes y los elefantes, pero es que hay animales que no les gusta ver que lleguen carroñeros a comerse el cadáver de un compañero suyo. ¿Cómo es esto, Miguel? Bueno, eso también es muy interesante y ha sido observado por zoólogos muy importantes, ¿no? Cuando un elefante se muere, fallece o al menos está enfermo y no se puede mover, lo que hacen sus congéneres es intentar levantarlo. Cuando ven que no se mueve, que no hace ademán con ninguna parte de su cuerpo de ningún tipo de movimiento, lo que hacen es arrastrarlo con los colmillos, ¿no? Y con la trompa, intentan arrastrarlo, ¿no? Con la idea, con la esperanza de que en algún momento se levante y
pueda continuar su camino. Cuando ya comprueban que eso no tiene solución, que ese animal ha fallecido, lo que hacen en muchos casos es tomar manojos de vegetación y metérselos en la boca, ¿no? No se sabe muy bien por qué. Para ¿no? que coma, intentar que coma. Claro, Claro. quizás para intentar que coman o quizás no lo sé, ¿no? Pero luego lo que hacen es que con sus trompas comienzan a levantar tierra y a echar tierra encima de estos animales, ¿no? Como si los quisieran enterrar. Y además cogen trozos, manojos de vegetación, ramas y las colocan también encima del cuerpo. Es decir, que prácticamente podríamos decir que lo entierran, ¿no? Claro, pero fíjate qué curioso. Antes de esto, antes de enterrarlo, velan al fallecido. Es decir, algunos de los animales de la manada, sobre todo los animales más cercanos, se quedan cerca durante un tiempo, cerca de este individuo que ha fallecido. Y es habitual que la madre o la pareja o algunos congéneres muy cercanos lleguen a quedarse toda una noche, ¿no? Y a la mañana siguiente continúan el camino. Pero es precisamente en esa noche cuando se dedican con sus trompas a tirar, a echar encima del cuerpo de ese elefante fallecido tierra y ramas, como si lo estuvieran enterrando, ¿no? Y después, a la mañana siguiente, lo que hacen es alejarse, pero en muchas ocasiones no se alejan tanto, sino que se alejan, vuelven al lugar, comienzan a caminar, a lo mejor caminan 1 kilómetro o 2 y de pronto vuelven otra vez atrás, como si no lo quisieran dejar para siempre y estuvieran deseando mirarlo por última vez y no se deciden cuál es esa última vez, ¿no? Y finalmente ya todos los animales siguen su camino para reunirse con el resto de la manada y ese elefante queda allí en una situación de enterramiento o semienterramiento, es decir, que en cierto modo no es tan diferente a lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Que velamos el cuerpo de un fallecido y luego le damos sepultura y nos despedimos de ese ser humano con el que hemos mantenido una relación de cercanía. Por eso digo que en el fondo no somos tan diferentes. Y antes que hablabais de los primates, hay una noticia de hace un par de días que a mí me parece fascinante, y es que un grupo de zoólogos han descubierto que los chimpancés, en este caso en las selvas de Uganda, se comunican a través de unos teléfonos muy particulares. Es decir, sí, que pueden... Acabo de quedar loco, dale. Sí, que tienen teléfonos a su manera, ¿no? Y que se comunican, son capaces de comunicarse a grandes distancias en medio de la selva. Y es muy curioso cómo descubren esto, ¿no? Había varios grupos de investigadores que durante varios días o semanas recorrían diferentes zonas de la selva, de una parte de las selvas de Uganda, tratando de identificar a diferentes grupos de chimpancés, ¿no? Y observarlos en su medio natural. Entonces se dieron cuenta de que en determinados momentos algunos chimpancés, sobre todo los chimpancés machos, se dedicaban a golpear fuertemente las raíces de unos árboles, ¿no? Y lo hacían con gran potencia, ¿no? Pero se dieron cuenta, con el tiempo, con el paso de las semanas, que eran capaces de identificar qué chimpancé estaba haciendo en ese momento el sonido, porque cada chimpancé hacía unos sonidos muy diferentes, ¿no? Y esos sonidos se extendían por el medio de la selva y podían llegar a otros congéneres, a otros chimpancés que se encontraban a grandes distancias de ese chimpancé que estaba haciendo el sonido. Entonces se dieron cuenta de que podían identificar qué chimpancé estaba haciendo ese sonido en ese momento precisamente por la forma de hacer o de provocar esos sonidos. Entonces ellos se preguntaron, caramba, si nosotros somos capaces de identificar al chimpancé que está realizando estos sonidos, pues el resto de los chimpancés, obviamente, también pueden identificar a quién está haciendo ese sonido, ¿no? Entonces, su primera conclusión es que cuando se comunicaban, ese chimpancé, en primer lugar, decía quién era él, emitiendo una serie de sonidos. Y esos sonidos lo identificaban como este, aquel o este otro. Pero a continuación es cuando enviaba el mensaje. Es algo que obviamente los zoólogos no pudieron decodificar, pero ellos están convencidos de que en un primer momento se identifican diciendo, soy yo, soy tal, y quiero comunicaros lo siguiente. Y a partir de ahí comunica
un mensaje que, como digo, puede ser escuchado a grandes distancias por el resto de los chimpancés. Me parece fascinante, o sea, primero soy yo, oye, que soy Pepe. Segundo, correr que por aquí hay un león y no me gusta. Efectivamente, hay peligro, por ejemplo. Que soy yo, peligro. Que soy yo y hay comida. Que soy... No, o sea, es que para mí lo de los animales, o sea, tienen alma exactamente igual que nosotros. Alejandro Bernal. En el año 2017, la prestigiosa revista Scientific Reports hizo eco de unas investigaciones que realizó Edwin Balowen de la Universidad St. Andrews. Resulta que este hombre, acompañado de otros científicos, en Zambia pudieron filmar lo que para ellos es un protorritual funerario de despedida de unos chimpancés. Resulta que la cría de una manada de un chimpancé muy joven había fallecido, y en el video lo que se puede observar es cómo el padre de esta pequeña cría y otros de los miembros de este grupo de chimpancés, quienes compartían un vínculo sanguíneo directo con este animal, se acercan a observarlo, lo rodean, y su padre toma un pedazo de rama y le comienza a limpiar los dientes, como si fuese una manera de despedirse de esta cría que había fallecido recientemente, Juanje. Qué bonito, fíjate, cuanto más, ese no lo conocía, cuanto más estudios hay y cuanto más datos tenemos, más esto es una verdad a voces. Los animales tienen conciencia. Exactamente, igual que nosotros, incluso piensan en dónde va su conciencia después de la muerte, que esto me parece fascinante. Oye, Miguel, nos hemos comido casi todo el podcast ya, pero no quiero cerrarlo porque sé que también le dedicaste un epígrafe entero al tema de las plantas, la conciencia de las plantas. Se ha hecho súper famoso ahora un documental que se llama Hongos Mágicos, no puedo decir de qué va, que me desmonetizan esto, y Hongos Mágicos nos habla del micelio, ¿vale? De cómo, que es curioso porque en donde se guarda la plata en criptomonedas es una app que se llama Mycelium, ¿no? Efectivamente, entonces el micelio es cómo realmente hay una estructura de hongos debajo del bosque, que digamos sería el sistema nervioso del bosque, y cómo cuando le sucede algo a un árbol, en una simbiosis que tiene, le comunica al resto de los árboles, oye chicos, peligro, que me están cortando, o lo que sea, o tal. O sea, cómo se comunican las plantas entre sí, cómo un bosque es un ente vivo. Hemos visto todo en la película Avatar y pensamos que es una estupidez. Pues no, señores, no es una estupidez, no es solamente ciencia ficción, se basa en un hecho real. Los bosques son entes vivos. ¿Cómo fue tu investigación sobre ese mundo vegetal? Mira, habría tantísimo que comentar. Fíjate que no hace tanto los seres humanos estábamos convencidos de que éramos el centro del universo. Eso éramos los hijos de Dios y éramos el centro del universo. A medida que avanza la ciencia, nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, sino que moramos en un planeta que se llama planeta Tierra, que forma parte de una galaxia cualquiera, que está o se encuentra en el extrarradio del universo conocido, y que formamos parte de un planeta más como cualquier otro. Pero, sin embargo, claro, siempre nos quedaba la posibilidad de pensar que, vale, no somos el centro del universo, no somos los amos del universo, pero somos los amos del planeta Tierra, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta que descubrimos que, en el fondo, somos animales y que no somos tan diferentes a nuestros hermanos animales. Y ya yo creo que la estocada definitiva nos llega hace escasos años, cuando una serie de biólogos que se han dado en llamar neurobiólogos vegetales, es decir, biólogos que estudian la inteligencia de las plantas, descubren que en realidad las plantas son seres inteligentes que tienen un carácter individual y que incluso pueden llegar a tener conciencia. Y descubren algo más interesante, y es que las plantas también se comunican, y se comunican de varias formas. Es decir, se comunican, como tú muy bien ahora acabas de comentar, por debajo de la tierra, por las raíces y utilizando hongos, que son sus teléfonos móviles particulares, ¿no? Se comunican enviándose mensajes, y mensajes bastante complejos, y también lo hacen a través de la superficie. ¿Cómo?
Bueno, pues soltando, emitiendo una serie de moléculas olfativas que combinan de forma diferente. Por lo tanto, los neurobiólogos vegetales están convencidos que emplean algún tipo de lenguaje, porque para emitir esas moléculas olfativas necesitan gastar una gran cantidad de energía, ¿no? Y sabes que ningún ser vivo gasta una gran cantidad de energía si no es porque va a obtener algo importante, un beneficio, no lo hace porque sí. Y por lo tanto están convencidos de que efectivamente esas plantas emiten algún tipo de molécula olfativa que combinan de forma diferente, y eso es un mensaje. Por ejemplo, sí se sabe que esto lo hace la planta del tomate, ¿no? La planta del tomate emite un gas que sirve para avisar al resto de sus congéneres, otras plantas del tomate que tiene a su alrededor, de que cerca hay un depredador que puede atacar a esas plantas del tomate. Y es más, las propias plantas, como los seres humanos, tienen acuerdos. Y se ha comprobado que, por ejemplo, en el caso de las plantas del tomate y otras plantas también, ¿no? Pues hay una de ellas que se sacrifica por las demás. Es decir, que cuando aparece un depredador, emite cierto gas que atrae a ese depredador a esa planta, y el depredador se come esa planta y no el resto, y está saciado. Una vez que se sacia, desaparece, se va. ¿Qué es lo que pasa? Que esa planta, que se sacrifica por las demás, que tiene un acuerdo por las demás, está conectada por las raíces al resto de las plantas del tomate y le ceden nutrientes. Sabes que la planta o un depredador se puede comer el 98% de la planta, que si queda un 2% y recibe los nutrientes adecuados, esa planta vuelve a crecer, ¿no? Por lo tanto, fíjate ¿qué pacto de supervivencia tienen entre todas? Pues hay una, dos o tres plantas que se sacrifican por las demás, pero una vez que el depredador la come, esas plantas están unidas por las raíces al resto, que les ceden parte de sus nutrientes para que puedan crecer, y las cuidan hasta que crezcan definitivamente. Fíjate hasta qué punto existe esa sociedad. Y esto es muy, muy importante, incluso para la supervivencia de los seres humanos, porque hasta hace unos años no hemos sabido cómo funciona realmente un ecosistema. Nosotros nos creíamos que cuando llegamos a un lugar y lo deforestamos, es decir, cortamos los árboles, estropeamos las plantas, nosotros nos creemos que el mal que le hacemos es en la superficie, ¿no? Pero en realidad ahora estamos empezando a comprender que en realidad el mal que hacemos no es tanto en la superficie, sino que es por debajo de la superficie, por debajo de la tierra. Es decir, lo que hacemos básicamente es desequilibrar un ecosistema. Un ecosistema que para llegar a ese equilibrio ha necesitado miles, decenas o cientos de miles de años. Y cuando desequilibramos un ecosistema, ¿sabes qué es lo que pasa? En primer lugar, que entran en especies invasoras, tanto plantas como animales. Es decir, que de pronto entran animales que no son oriundos de ese ecosistema e interactúan, depredan, se pelean con los animales que viven en la zona. ¿Y sabes qué es lo que pasa en esas situaciones? Pues que en muchos casos esos animales que entran a un ecosistema que no les es propio, ¿qué es lo que llevan consigo? Virus. Y esos virus mutan y acaban atacando a otros animales que viven en ese ecosistema. Es decir, que ese virus ya ha mutado y ha pasado de animal a animal. Una vez que pasa de animal a animal, es muy fácil que pase de animal a ser humano, porque los seres humanos no somos más que otra especie de animales, ¿no? Y esta es la razón, y esto lo estamos empezando a comprender ahora, ¿eh? Esta es la razón del 70% de las pandemias que han afectado a los seres humanos en los últimos 50 años, incluido el virus del VIH. Efectivamente, es que viene del mono verde. Aparte de eso, es que lo que acabas de decir es la clave. El problema de las pandemias que asolan a la humanidad es que estamos cargándonos el método natural que teníamos para prevenirnos de ellas, cargándonos los ecosistemas que nos rodean. Ha habido un montón de artículos científicos de esto, yo me he leído varios y efectivamente, hasta hace 3 días pensamos, no, tú llegas, talas el bosque y tal y ya está. No, señor, cuando talas el bosque haces un daño biológico enorme. Y lo que tú dices, van a llegar plantas invasoras, van a llegar animales invasores a un nuevo entorno que piensan en el que se pueden adaptar, y entonces el problema es que las especies que hay ahí, unas traen unos virus, llegan a otros, mutan y pasan entre especies, y luego pueden llegar también y mutar y pasar al ser humano. Por eso lo que estaban diciendo es que si nos seguiremos cargando la biodiversidad
que nos rodea, lo que vamos a hacer es cargarnos también a la especie humana por toda la cantidad nueva de virus que van a aparecer. O sea, no, a mí me fascina esto. Y además una cosa, un día hablando con un biólogo de esto me dijo, Juanje, el 90% de la vida terrestre está debajo de la Tierra. En microorganismos. Hay mucha más vida debajo de la Tierra que encima de la Tierra. Para que los de la Tierra, los que estamos por encima, somos mucho más grandes, pero hay mucha más vida debajo de la Tierra. Entonces es fascinante cómo las plantas tienen un lenguaje químico, ¿vale? Cómo esos tomates dicen, mira, pues viene un agresor y yo voy a echar además otro químico para que ese agresor se coma todos los tomates de esta planta o queden 2 o 3, pero el resto me da nutrientes. Son solidarias entre ellas y son en sí también una manada, como somos los animales, que somos vertebrados y que podemos caminar y que podemos hacer otro tipo de cosas. A mí esto me parece una historia realmente, Miguel, fascinante. Es más, hasta parece... ¿Querías comentar algo? Sí, que todo lo que estás comentando al final nos lleva a una conclusión, y es preguntarnos qué es la inteligencia, ¿no? Obviamente una planta no puede hacer una ecuación de segundo grado, ¿vale? Ni puede construir una computadora. Pero bueno, yo que soy un ser humano y estoy utilizando una computadora, tampoco sabría por dónde empezar para construir una computadora, ¿no? Pero fíjate, si evaluamos o definimos la inteligencia desde el punto de vista evolutivo, es decir, el ser más inteligente es aquel que mejor se sabe adaptar al medio y sobrevivir en ese medio. Esos son los más aptos, digamos, o los más inteligentes. Bueno, pues ¿cuál es el ser vivo que más se ha sabido adaptar a su entorno? Yo te lo digo, las plantas. El 99,8% de los seres vivos de este planeta son plantas. Solamente el 0,2% son animales, y dentro de los animales estamos los seres humanos. Y además hay una cuestión todavía más importante. Ni los animales ni los seres humanos podemos sobrevivir sin las plantas. Sin embargo, las plantas sí pueden sobrevivir sin los seres humanos y sin los animales. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, ¿cuál es la especie más inteligente, la que mejor se ha adaptado al medio? Las plantas, los vegetales, sin ninguna duda. Hemos llegado a los últimos y además molestando. Ese Claro. es el gran problema nuestro. Hemos llegado a los últimos y además fastidiando al resto. Oye, incluso hablas en tu libro de un experimento que se hizo con una planta carnívora que conectaron como un computador o algo para hacer que esta fuera un brazo y fue capaz de coger un pequeño objeto y depositarlo en otro sitio. O sea, como si tuviera su propio sistema nervioso incluso. Sí, es decir, y sobre esto luego ha habido otros experimentos de este tipo en los cuales los investigadores han logrado comunicarse con las plantas. Es decir, que por un lado han conseguido saber las señales eléctricas que utilizan las plantas, no solamente para comunicarse unas con otras, sino cuáles son esas señales que utilizan las plantas para realizar determinadas acciones, ¿no? Y una vez que conocen cuáles son esas señales, pues efectivamente manipulan esas señales y pueden hacer que la planta lleve a cabo determinadas acciones, como por ejemplo manejar un brazo robótico y tomar un pequeño elemento. Y esto, que puede parecer anecdótico, aunque a mí me parece una auténtica pasada este tipo de experimentos, pero es muy importante, porque si logramos conocer cuáles son las señales que utilizan las plantas para realizar determinadas acciones, podemos saber lo que le está sucediendo a una planta. Y precisamente ahora mismo, y sobre todo en las próximas 2 o 3 décadas, como consecuencia del calentamiento global, del cambio climático, lo que va a suceder es que muchísimos cultivos, además cultivos de productos de primera necesidad, se van a ver afectados por plagas, por sequías, etc. Y estos experimentos están encaminados a conocer qué les está pasando a las plantas, qué les sucede a un determinado cultivo y, por lo tanto, adelantarnos a esa plaga o ese problema. Es decir, si podemos conocer con bastante antelación que una planta está enviando determinadas señales que indican que se encuentra en peligro o que es el inicio de un peligro para su supervivencia, podemos actuar antes y salvar a ese cultivo, sobre todo si tenemos en cuenta que en las próximas décadas va a haber escasez de alimentos, incluso para nosotros que nos consideramos el primer mundo. Y esa es la razón por la que las grandes potencias mundiales y las más importantes corporaciones están
comprando grandes extensiones de tierras para cultivar e incluso cultivos que ya están funcionando en determinadas partes del mundo, fundamentalmente en determinadas partes de Sudamérica y sobre todo en África. Y están militarizando esas zonas. ¿Por qué? Porque saben que en un futuro no demasiado lejano va a haber escasez de alimentos y lo que quieren es controlar esos cultivos, fundamentalmente en África, para alimentar a su población. Es lo que se ha dado en llamar este fenómeno acaparamiento de tierras. Y no solamente lo están haciendo estados como Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña o Francia principalmente, también Arabia Saudí, Emiratos Árabes, sino que lo están haciendo también corporaciones, porque saben que cuando eso suceda podrán ganar muchísimo dinero y podrán comerciar con esos alimentos. Qué despreciables somos los seres humanos, ¿no? O sea, estamos intentando comprender el lenguaje de las plantas. Fíjate qué bonito. Y hay estudios científicos que nos dicen que sí, que hay un lenguaje. Que si el bosque está enfermo nos lo puede contar y les podemos ayudar. Que si un cultivo está enfermo nos lo puede contar y le podemos ayudar. Y a la vez que se dan cuenta de esto, qué guay somos, tío, comprando infinidad de tierras para aplicar esa tecnología, pero para beneficio propio y para beneficio de algunos cuantos. Aquí al lado tenemos Venezuela, está comprando China medio Venezuela ya para mantener, obvio, la alimentación de su población en unas décadas si llega este problema. Ojalá que no, ojalá que los seres humanos seamos capaces de hacer otras cosas. Miguel Pedrero, me encanta siempre estar contigo. Bueno, no te he hecho ni la mitad de preguntas. Yo había cogido un capítulo de tu libro y nos hemos dedicado al lenguaje de los animales y de las plantas, que aquí así se va a llamar este podcast. Fantástico. Lo acabo de decidir ahora mismo. Y oye, tío, qué maravilloso libro hiciste con La Verdad Prohibida. Ojalá sigas vendiendo un montón en América Latina, porque es una reflexión del mundo que somos hoy y el mundo que nos rodea que me parece maravillosa. Y además completamente muy, muy amplia, ¿vale? O sea, viendo también incluso que somos demasiado egocéntricos y quitarnos un poquito ese egocentrismo y darnos cuenta que los animales y las plantas pueden tener conciencia igual que tenemos nosotros y pueden pensar incluso que hay un más allá, me parece algo realmente fascinante. Ya estamos llegando a las conclusiones y cierre aquí de cada uno. Alejandra Bernal. Juanje, yo fascinado con este dossier que hemos desarrollado, con la sapiencia de Miguel manejando este tema, y como alguien que tiene un animal de compañía, Juanje, estoy realmente muy feliz con este tipo de lenguaje de espiritualidad que desarrollamos respecto a los animales, también esa comunicación entre las plantas. Yo creo que va a ser un podcast que va a fascinar a nuestros suscriptores, y me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Miguel Pedrero, tus conclusiones, amigo. Bueno, pues yo me quedo con unas palabras de Jane Goodall que voy a hacer mías. Ella suele repetir que podemos discutir y no pasa nada sobre si los seres humanos y los animales tenemos alma y existe un más allá. Es decir, que hay quien puede creer, quien no, podemos discutir sobre el asunto. Ahora, de lo que no podemos discutir es de que tanto los seres humanos como los seres vivos, los animales tienen sistema nervioso y por lo tanto sufren, tanto los seres humanos como los animales sufren físicamente y psicológicamente. Eso es absolutamente indiscutible y por lo tanto, del mismo modo que protegemos a los seres humanos, nos protegemos entre nosotros, a veces no tanto, la verdad, pero para no sufrir exactamente lo mismo debemos hacer con los animales. Esas son las palabras que suele repetir Jane Goodall y que yo hago propias. Y me parece perfecto. Y yo, mi cierre es muy sencillo. Creo que de vez en cuando una ducha de humildad nos sentaría muy bien. Una ducha de humildad, porque el planeta no es nuestro. Es una casa de la que somos una parte de muchas más. Son tan importantes los animales y las plantas como nosotros. Son tan importantes o más, porque llevan millones de años. Nosotros, como especie Homo, solamente 4 millones de años. Ellos mucho más. Conocen nuestra tierra mucho mejor. Y esto, como decían los antiguos celtas, si es Gaia, un ente vivo del que nosotros somos apenas una parte. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.